Acá en lo que es el ciclo de conferencias de la Universidad Nacional de La Pampa y la Federación Veterinaria Argentina. En esta oportunidad vamos a estar hablando del rol del médico veterinario en el marco de una salud, desafíos, oportunidades y alcances. Como es de costumbre, vamos a invitar a el doctor Ignacio Cotani, de Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Veterinarias, para unas palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, Maricel. Buenas tardes para todos. La verdad que nuevamente un gusto poder estar con todos ustedes en una nueva charla de este ciclo de charlas. Como siempre decimos, agradecidos con la FEVA por este acompañamiento, tanto en este ciclo de charlas como en los cursos de posgrado que venimos haciendo, una sinergia muy importante desde el punto de vista institucional para nosotros. Y en esta ocasión también agradecer especialmente a Matías por su predisposición, por sumarse al ciclo de charlas, esperando que seguramente tendremos una excelente disertación con conceptos que son siempre de interés para nuestra profesión veterinaria, para tanto el debate y también para poder concientizarnos siempre en todas las cosas en las que el médico veterinario tiene injerencia. También recordarles en esta presentación a los graduados, colegas que nos hagan llegar a la FEVA, nosotros, todas las inquietudes y consultas que tengan respecto a la posibilidad de poder brindar alguna charla, invitar también a los docentes de nuestra facultad que se sumen con nuevas temáticas. Nada más de mi parte, que disfruten de la charla, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a invitar también al presidente de la FEVA, el doctor Héctor Otermin. ¿Puede prender su micrófono, doctor? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, bueno, Matías, por haber prestado a colaborar e integrar este ciclo de charlas en el marco, ¿no es cierto?, de una salud que hacemos junto a la Facultad de Ciencias Veterinarias, a la cual también le agradecemos infinitamente que hacer en conjunto estas charlas. Y bueno, hoy Matías nos hará ver el rol de los profesionales veterinarios en el marco de una salud. Un rol que yo creo que es más que importante, porque nosotros los veterinarios, ya lo hemos dicho en montones de oportunidades, tenemos la responsabilidad de gestionar todo el marco sanitario desde el embrión, diríamos, hasta la góndola, y para ello, ¿no es cierto?, todos en cada eslabón de la cadena tenemos que contribuir, ¿no es cierto?, con nuestra sabiduría, con nuestra experiencia, para poder garantizar una sanidad que favorezca la salud pública. Para eso nosotros nos acreditan, nos dan una acreditación en distintas enfermedades para las cuales tenemos una responsabilidad que llevamos sobre nuestras espaldas, trabajar en conjunto con los servicios sanitarios. Para eso, desde la OIE se marca que los servicios sanitarios están integrados por veterinarios oficiales y veterinarios privados. Y eso va a ser, la sanidad de un país va a ser llevada en conjunto, ¿no es cierto?, por los servicios veterinarios. Así que bueno, más claro lo va a hacer Matías seguramente, y bueno, te dejamos para que puedas explayarte con una visión que considero va a ser mucho más clara por los lugares que te ha tocado ocupar, ¿no es cierto? Y podés ver la profesión tanto desde el ámbito público como el privado. Muchas gracias. Así es, Héctor, muchas gracias por tus palabras. Vamos a ir invitando a Matías a que prenda su micrófono.
Él es el médico veterinario Matías Nardelo, actualmente es docente de salud pública y coordinador del trayecto formativo Una Salud en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y fue quien ocupó el cargo hasta hace muy poquito en la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA. Así que muy bienvenido, Matías, y ya te dejamos a vos para que des esta charla que esperamos que sea muy importante para todos los colegas, los casi 30 colegas que ya están conectados. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Maricel, muchísimas gracias a Héctor y a la gente de FEBA, que siempre han apoyado y vienen apoyando la profesión fuertemente, y también, por supuesto, a la Universidad Nacional de La Pampa por darme esta oportunidad y trabajar interconectados, ¿no?, entre facultades de veterinaria, que de alguna manera son las casas de formación de futuros colegas. Así que bueno, un poco el rol de esta charla es tratar de generar un poco de debate, ver un poco todas las dimensiones respecto a una salud. Todos sabemos en realidad qué es una salud, pero vamos a profundizar un poco en las distintas dimensiones y cómo, de alguna manera, creo que estamos en un momento vital, así lo está mostrando, en donde el rol del veterinario puede ser no solo valorizado, sino que nosotros tenemos que salir a valorizarlo y a ver las vacancias que hay en el sistema y de qué manera nuestro rol es sumamente importante para poder llevar a cabo estas actividades de una salud interdisciplinariamente. Para comenzar, voy a tratar de pasar la diapositiva. Como siempre, cuando las cosas tienen que funcionar, no funcionan. Hasta recién funcionaba bárbaro. Cualquier cosa, volvelo a sacar y lo volvemos a aceptar. Sí, voy a volver a compartir pantalla. Nosotros la pantalla ya la vemos, no sé si... Sí, lo veo, pero no me deja avanzarlas. Ahora vamos a probar de vuelta. Mientras se siguen sumando colegas, aprovechamos. Así es, tenemos colegas conectados de Brasil, de Paraguay, muchos de ellos son incluso colegas de trabajo tuyo, del SENASA en sus respectivos países. Recuerden que pueden ir haciendo la presentación en el chat de FEBA. Fíjate de poner presentación. Bueno, ahora sí avanzamos. Perfecto. Lo que decíamos es que una salud o One Health, como se denomina, es una interrelación básicamente entre la salud humana, salud ambiental y salud de los animales. Todo está estrechamente vinculado, y eso es lo más interesante del concepto. O sea, cualquier acción del hombre desencadena un efecto en los animales o desencadena un efecto en el ambiente. Cuando vamos y repasamos un poco el concepto, porque por ahí, cuando en las distintas charlas que he visto y también he participado respecto a una salud, se caen en el concepto y en tratar de desarrollar el concepto y de cómo de esta manera el veterinario forma parte de ese concepto. Entonces, lo que hice fue resumir de las tres organizaciones principales, que es la OIE, la OMS y la FAO, cuál es la definición y el enfoque que le dan a una salud. Entonces, de OIE lo ven como que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. Desde la OMS se le ve más un nivel de cómo se hacen programas, se diseñan estrategias desde la salud animal y más que nada desde la salud humana. Y desde la FAO se ve por ahí también un poco un enfoque más integral,
poniendo también énfasis en la conservación del medio ambiente, en la relación con los animales y con el hombre, y cómo todo eso puede llevar a un mejor desarrollo desde la economía agraria, desde las poblaciones, desde las ciudades, etc. Entonces, un poco lo que les contaba hoy es tratar de abarcar una salud desde las múltiples dimensiones y disciplinas, porque cada dimensión tiene una disciplina madre. Entonces, la dimensión de medio ambiente va a tener una disciplina más que nada centrada en biología, la dimensión animal, una disciplina basada en veterinaria, y la dimensión humana, una disciplina basada en la medicina. Entonces, generalmente, siempre los conceptos se ven desde una visión antropocentrista, o sea, desde cómo esto implica en el hombre, qué efectos tiene el hombre en su desarrollo y en su bienestar. Entonces, un poco lo que empieza a desafiar una salud es virar esa mirada de antropocentrismo hacia una mirada biozoantropocentrista, o sea, todo la salud es una sola. No hay una salud humana, no hay una salud ambiental, ni una salud animal. La salud es una sola porque, como vimos en las definiciones, están interrelacionados y son interdependientes. Entonces, un poco el recorrido que voy a hacer es ir dimensión por dimensión viendo cuáles son los impactos y cuáles son los alcances. Y vamos a empezar con la dimensión medio ambiente. Como primeras alcances y primer vistazo a la dimensión medio ambiente, les quiero contar que somos demasiados humanos y demasiados animales criados para alimentar humanos. Entonces, si nos comparamos de hace 10.000 años, cuando la población de la Tierra era 98% animales silvestres y solo un 2% de humanos, en 2015 nos encuentra con una proporción casi al revés, ¿no? De un 10% de animales silvestres y un 90% entre humanos y los animales que crían los humanos para alimentarse. Con lo cual está totalmente desconfigurado desde lo que fue el inicio de la humanidad a lo que hoy 2015, o sea, 12.000 años después, nos encontramos con una desproporción con la misma superficie de tierra. En el gráfico de la derecha se ve más claro todavía la proporción entre humanos, animales y animales silvestres. Además de eso, de la proporción de animales silvestres que hay, de esa poca proporción, ese 10% de animales que queda sobre la Tierra, gran parte corresponden a los géneros de roedores y murciélagos, o sea, el orden Rodentia y el orden Chiroptera. Con lo cual, estamos avanzando en algo que llamamos zooicuidad, que quiere decir que estos animales, tanto roedores como murciélagos, están distribuidos en todo el continente, en todos los continentes, en todo el mundo, con lo cual su ubicuidad es muy abundante. Entonces vamos a ver cómo esa concentración de especies y cómo esos órdenes concentrados terminan teniendo un impacto, ¿sí?, en la salud. También, si lo ven en el cuadro de la derecha, en el gráfico van a ver la orden Rodentia y Chiroptera, cómo forman la mayor proporción de mamíferos que hay sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, sobre la proporción total de mamíferos, fíjense que el 60% son murciélagos y roedores, que obviamente van a terminar siendo los vehículos principales de los virus y o bacterias que están amortiguadas en el ambiente. Cuando pongo acá un poco esto, ¿cuál es la próxima? Un poco desafiando a la tendencia. ¿Por qué? Porque básicamente, sabiendo que el 60% de los mamíferos son roedores y vampiros y murciélagos, la chance de poder generar una nueva pandemia, obviamente que es enorme. Estamos viendo cada vez más tipos de virus. Hay cerca de 1.500 virus a los cuales no sabemos absolutamente nada y que están en alguna manera amortiguados en el medio ambiente y que son, tanto los roedores como los murciélagos, son hospedadores o reservorios habituales y por lo tanto no tienen
una implicancia sanitaria, o sea, esos virus no generan enfermedades, obviamente porque son reservorios. Pero fíjense, tenemos desde herpes virus, coronavirus, el virus del MERS en dromedarios, virus nuevos como el ninfavirus, que se descubrió hace poco en la zona de Indonesia y Tailandia, el gendravirus, que también, contagio de murciélago a equinos, el Nipah virus, como les decía, es contagio de murciélagos a cerdos, y empezaron a haber casos en humanos. Entonces, en realidad, esos virus están en el medio ambiente, están siendo de alguna manera amortiguados por estos reservorios. Ahora el problema es que estos reservorios cada vez no es que van avanzando sobre nosotros, sino que el hombre va avanzando sobre esos reservorios. Entonces, lo que llamamos sistema de amortiguación, que son la selva, los bosques tropicales, las sabanas, cualquier ecosistema que de alguna manera no está intervenido, sirven como amortiguación y soporte para que esos virus que circulen sigan circulando sobre esos animales silvestres. Entonces, el avance del hombre sobre esos sistemas ecológicos, lo que termina haciendo de a poco es que esos virus que están amortiguados vayan pasando a poblaciones rurales, y seguramente esas poblaciones rurales vayan pasando a poblaciones urbanas, y todo ese ciclo de transmisión se va haciendo cada vez más rápido. Por otra parte, quería volver atrás porque todos estos virus que están en el medio ambiente, si bien hay un sistema de vigilancia de animales silvestres, por lo menos en OIE, que es, digamos, no es obligatorio, la notificación no es obligatoria, con lo cual todos estos virus que se están encontrando en medio ambiente, en reservorios, no son notificados porque esa notificación hoy no es de manera obligatoria. O sea, los países no debemos notificar de virus que se encuentran en animales silvestres, salvo que sea un virus o no, y que esté en el listado de OIE. Con lo cual, esto hace que esa vigilancia sea un poco sui generis, ¿no? Y esa vigilancia se vaya llevando por voluntad de cada país. Entonces decíamos que termina generando es que los virus estén contenidos, tanto virus como bacterias. Ahora, cuando empiezan los solapamientos, porque el humano empieza de alguna manera a intervenir o a avanzar sobre ese sistema de amortiguación, como todo amortiguador, cuando el peso es demasiado grande, ese amortiguador cede. Entonces, cuando quiere decir que lo que cede en realidad son los animales que de alguna manera empiezan a trasvasar, ese spillover, a trasvasar hacia otros ambientes y a generar lo que hoy estamos sufriendo como pandemia. Si lo vemos gráficamente, esto es lo que generalmente pasa cuando se produce esto, este término que por ahí está bueno empezar a internalizar, lo que se llama spillover, que es el derramamiento, el desbordamiento, o sea, el desborde de virus y bacterias a través de vectores hacia o animales silvestres, perdón, de los animales silvestres hacia animales domésticos, y de estos animales domésticos terminan, obviamente, impactando en la población humana. Entonces, lo que se produce, lo que hoy es amortiguado en los ecosistemas, termina amplificándose y multiplicándose en, por ejemplo, granjas de cerdos o granjas de aves, porque tenés una cantidad de animales para que ese virus replique, falle, replique, falle, replique, falle, hasta que replica y es exitoso, y ese transbordamiento y ese spillover vuelve hacia otra especie, en este caso el humano. Entonces, las distintas fases en donde de alguna manera, fíjense que hasta que no llega al humano, el veterinario es ahí donde realmente puede actuar y puede trabajar sobre los animales, sobre los vectores y sobre los animales silvestres. Ahora vamos a ver cómo, pero es importante reconocernos que hoy básicamente estamos llegando a la última fase. Es casi cuando detectamos los virus, en este caso en animales domésticos, pero para eso ya transcurrió mucho tiempo entre que ese virus fue replicando en los animales silvestres. ¿Cómo se producen esos desbordamientos o por qué? ¿Y cuáles son los principales drivers de alguna manera? Bueno, básicamente el principal
motor hoy de avance sobre los ecosistemas naturales son el uso de tierras. Básicamente el cambio de uso de tierras para agricultura, para ganadería, para petróleo, para recursos acuíferos. Entonces, a mayor demanda de combustible, de superficie, de avanzar de las ciudades sobre el territorio, se va produciendo este avance sobre el ecosistema. Entonces ahora lo que surgen son los servicios ecosistémicos, en donde lo que se trata es de alguna manera, mitigar el impacto y a su vez empezar de alguna manera a convivir con el medio ambiente, con el ecosistema, para que esa transición no sea tan violenta. No avancemos de una manera que termine generando una huella que después es muy difícil volver para atrás. ¿Sí? Es como cuando uno hace una huella con un tractor o con un camión, después es muy difícil de borrar. Con lo cual el avance violento sobre el ecosistema termina generando eso. ¿Por qué? Porque al final lo que termina generando es un sistema de fragmentación. Fíjense, esto es un ejemplo de México. Cómo se expande la frontera agropecuaria y qué es lo que se necesitaría para alimentar, obviamente, más gente, con lo cual se necesita más superficie para criar animales, para cultivar granos. Entonces, fíjense cómo va cambiando el color, que vemos de lo que es la superficie de bosque, lo que es la ciudad, lo que son actividades de ganadería y lo que son actividades de agricultura. A medida que vamos necesitando más superficie, obviamente que vamos avanzando sobre ecosistemas naturales, sobre sistemas naturales, porque nos demanda más producción de proteínas, más producción de granos. Entonces lo que se termina generando es una fragmentación. Fíjense este ejemplo, en una superficie, como podría ser hoy el bosque chaqueño, donde es todo bosque natural, empezamos de alguna manera a desmontar, a generar superficie para ganadería, después se desmonta otra superficie para agricultura, y después cuando queremos acordar, simplemente lo que quedó de bosque es muy poco, y a esto le llamamos fragmentación, porque se empiezan a generar fragmentos de bosque natural. Entonces, yo puse acá el ejemplo del puma, porque últimamente estamos viendo que hay cada vez más pumas en la región pampeana. Ahora, imagínense el puma en este puesto acá, ¿no? En la zona amarilla. El puma antes cazaba en toda la zona verde, o el yaguareté, y ahora tiene que cazar entre puntos verdes de la zona amarilla, con lo cual, obviamente, que se produce una ruptura de ese corredor biológico, y el puma o el yaguareté en el medio va a comer lo que le pongan, porque obviamente que su sistema ecológico y su cadena trófica está fragmentada. Entonces, de alguna manera, la incumbencia del veterinario y el área de vacancia en empezar a trabajar sobre corredores biológicos, sobre producción sustentable, creo que hay todo un trabajo para realizar y que lo están realizando, por lo menos se está de a poco empezando a concientizar desde el productor y desde los profesionales. Por último, para cerrar la parte ambiental, quería también ver, y un poco que va a generar para debate, si todas las producciones intensivas no terminan siendo reactores biológicos. Cuando veíamos hoy cómo es el fenómeno de spillover, cómo un virus que está amortiguado en naturaleza, le ponemos un criadero intensivo con 20.000 o 30.000 pollos, o 10.000 madres, ¿sí? O 30.000 capones. Ese virus, que en la naturaleza está amortiguado en la biodiversidad, porque tiene distintos, digamos, es más difícil ir cazando o ir pegándose a distintos reservorios. Cuando ese reservorio llega a una granja como esta, obviamente lo que produce es un desastre. Entonces, estamos teniendo pequeños reactores biológicos para multiplicación de cualquier tipo de virus y bacteria, porque además, siguiendo un poco la curva de crecimiento logístico, o la capacidad de carga que se llama, fíjense que la definición es que las poblaciones no pueden crecer ilimitadamente,
porque se le acaban los recursos. Ahí es donde entra a jugar la capacidad de carga, cuando se acaban los recursos. Entonces empiezan los fenómenos de competencia, etcétera, etcétera. Ahora, cuando damos recursos ilimitados, tanto a un criadero de cerdos, a un feedlot, o a un criadero de aves, ese crecimiento es ilimitado, como lo así también lo es el crecimiento ilimitado de bacterias y virus, porque le estás dando todas las condiciones para que se puedan replicar la cantidad de veces que quieran, ¿sí? Porque tenés la población a tope, alimentación a tope, entonces ese virus tiene forma de replicarse. Y por eso, de alguna manera, es hoy uno de los temas principales el tema de bioseguridad en granjas, porque de alguna manera la forma de amortiguar el impacto de virus y bacterias es tener una buena bioseguridad, o dar antibióticos, o vacunar. Entonces, todo lo que se está generando de amortiguación es una amortiguación artificial, ¿sí? Porque sabemos que el sistema está sobrecargado, que estamos con la capacidad de carga al máximo, con lo cual la única manera de amortiguar el impacto de enfermedades es a través del uso de bioseguridad, antibióticos o vacunas. Entonces, claramente, quien puede de alguna manera trabajar y recomendar sobre esos efectos es el veterinario. Por eso pasamos un poco a la dimensión animal. Ya. Dejamos la dimensión ambiental, y por eso les decía, vamos a ir haciendo un recorrido sobre cada dimensión, porque son relaciones, pero no vemos lo que significa cada dimensión de una salud. En la parte animal es obviamente donde nos sentimos más cómodos los veterinarios. Las incumbencias del veterinario, que están descritas en la ley, en la MIR, llevadas a los profesionales con título de médico veterinario, son 43 incumbencias, que son muy abarcativas, porque supongo que eso habrá sido en un contexto de generalidad, y esos alcances nos dan la potestad de poder trabajar, sobre todo sobre animales, pero esto es interesante, porque somos los únicos, o casi los únicos, que podemos manipular animales vivos, y antes, durante y después de su muerte. Con lo cual, no es menor. Por eso la dimensión animal, claramente, el veterinario tiene un gran dominio, pero además legalmente es uno de los pocos autorizados a manejar nuevamente los animales vivos y los animales antes, durante y después de su muerte. También, obviamente, está apoyado en normativas internacionales de OIE, todo el código terrestre y el código acuático, que un poco también relatan las actividades y respecto a las acciones profesionales. Y también un poco lo que yo pienso es que el veterinario tiene un efecto centinela, y es un poco lo que contábamos hoy. El veterinario, de alguna manera, podría sentinelizar y hacer la vigilancia necesaria en animales domésticos y en animales silvestres para que el problema no llegue al humano, no llegue al hospital. Con lo cual, el veterinario es un gendarme y el médico debería ser un soldado, el ejército, para cuando ya está, digamos, la cosa complicada. Pero fíjense cómo nosotros, de alguna manera, desde nuestra profesión, podemos adelantarnos al problema. El otro día leí una nota de una autora americana que decía que no se puede usar de centinelas al pagador de impuestos, o sea, al taxpayer estadounidense. ¿Por qué? Porque si esperás a que la enfermedad caiga en el humano, todo el sistema anterior lo estuviste descartando. De alguna manera no hiciste la vigilancia adecuada para que ese problema no desborde y nos llegue a la salud pública. Entonces, dentro de las incumbencias, y ya viendo las oportunidades de incumbencias en una salud, yo acá describo algunas que me parece que son áreas de vacancia o son áreas donde algunas están desarrolladas y otras requieren más desarrollo. Bienestar animal en la producción y en la clínica, cada vez hay más demanda respecto a bienestar animal
lo vamos a ver un poquito más adelante. La clásica definición de una salud que se remite mucho a la zoonosis, como que el único link que hay hoy entre la salud pública y el veterinario son las zoonosis. Y acá estamos viendo que una salud enfocado como salud pública, tenemos todas estas incumbencias. Con lo cual, nuevamente, la salud es una sola porque cualquier impacto en los animales va a impactar en los humanos, cualquier impacto en el medio ambiente va a impactar en los animales y en el humano, con lo cual, cada vez más, y nuevamente hoy lo estamos viviendo, una salud es un todo y no son dimensiones desagregadas. También tiene mucho impacto todo el tema de resistencia antimicrobiana, ¿sí? Cada vez estamos viendo, seguimos, hay una vigilancia en resistencia antimicrobiana en animales y en humanos, hay problemas con antibióticos en hospitales, con ciertas bacterias, se lo asignan al sobreuso en animales, hay parte de bibliografía que dice que sí, parte de bibliografía que no le encuentra todavía ese vínculo, pero esos integrones con resistencia sabemos que están en el medio ambiente y sabemos que de alguna manera terminan llegando al humano y trasladándose después en los hospitales. Residuos, nuevamente es un problema respecto al uso de productos no solo antimicrobianos, sino de antiparasitarios, hormonales, cada vez están más exigentes en distintos países respecto a los residuos en tejidos, en subproductos, con lo cual nuestra acción sobre la producción y sobre el producto terminado y la inocuidad de ese producto también es sumamente importante. Por eso la inocuidad alimentaria también es otro de nuestros bastiones, en donde el veterinario es quien hace y garantiza la inocuidad de los productos y de los subproductos, tanto en los frigoríficos, en las salas empacadoras, en las salas de elaboración de productos, y donde su rol claramente es fundamental. Un área de vacancia creo que es también el rol del veterinario en la producción sustentable y agroecológica. Hoy, tranquilamente, un veterinario podría empezar a asesorar desde la mirada de una salud, desde la mirada de la sustentabilidad, y no como una declamación, vamos a hacer algo sustentable porque está de moda, sino porque realmente va a requerir, y quien puede dar esta mirada holística en territorio y en terreno es el veterinario. Creo que el veterinario es hoy un agente que está, hay más de 10.000 veterinarios en Argentina, en todo el territorio, desde La Quiaca hasta Ushuaia, en cada pueblo, en cada casa, seguramente hay un veterinario, aunque sea el pueblo más chico, con lo cual tenemos un rol social. Entonces es distinto cuando lo miramos desde la óptica solamente clínica, cuando lo miramos desde la óptica solamente productivista, así hacemos un abordaje más transversal desde una salud, porque una salud también es producción, una salud también es cuidar al otro, una salud también es ver que todo un sistema funciona cuando todas sus piezas trabajan armoniosamente y no avanzando sobre una para que funcione mejor una y desaparecer la otra. Entonces creo que es sumamente que el veterinario pueda, de alguna manera, tener cada vez mayor incumbencia, mayor tenencia de mascotas. Hoy la mascota que dormía en el patio ya duerme dentro de la casa y algunos ya duermen adentro de la cama. Con lo cual, ese animal y esa mascota que de alguna manera está compartiendo nuestros espacios y que también es parte de esta interrelación entre animales silvestres, animales domésticos, medio ambiente, personas, obviamente que tenemos una principal incumbencia sobre la tenencia de mascotas. Por último, no quería dejar de mencionar la medicina translacional, que cada vez también tiene mayor desarrollo en distintas facultades de medicina y de veterinaria. Medicina translacional es poder ir desarrollando técnicas, por ejemplo, quirúrgicas en animales, para poder después avanzar en humanos. Hoy hay tratamientos de cáncer de mama en perros que cada vez son más exitosas y por lo tanto de a poco se empiezan a probar en humanos. Con lo cual,
el rol del veterinario en el manejo y manipulación de animales vivos, para ir avanzando en distintas etapas de la medicina translacional, creo que es sumamente importante y creo que va hacia un futuro muy promisorio. Entonces, como yo digo acá abajo, no podemos hacer actividades fuera del enfoque de una salud, porque el veterinario tiene un impacto social y de la salud pública muy importante. También trabajar en una salud requiere un abordaje interdisciplinario y transdisciplinario. No podemos trabajar solos, tenemos que sacarnos un poco el cassette de una disciplina y yo sé de todo, sino que tengo una disciplina, pero tengo un montón de preguntas que me gustaría que me la contesten desde otra disciplina. Entonces, ahí es donde se hace rico el discurso, ahí es donde se hace rico el debate y podemos abordar un problema realmente con interdisciplina. Y no es solo una consulta a un colega, a un médico o a un ingeniero agrónomo, sino que trabajar en conjunto en los distintos abordajes hace que sea mucho más rico y más holístico. Como participé la otra vez en una reunión que dio, por ejemplo, un veterinario y un médico, bueno, de a poco vamos a ir generando esa interrelación con otras disciplinas. Ojalá, y hago el llamado aprovechando que está Héctor, a que la Federación Veterinaria pueda trabajar en conjunto con el Colegio de Médicos. Cada ciudad puede trabajar los colegios en conjunto, en dar un mensaje, empezar a trabajar en proyectos en conjunto y no solamente en una declamación en esto de los veterinarios somos importantes para la salud pública, pero terminamos no integrados al sistema y no podemos esperar que nos llamen del sistema de salud pública. Tenemos que nosotros buscar esa interdisciplina y esa interrelación para trabajar en conjunto y abordar todos estos problemas. Cuando hablo de esto, hoy me acordaba, digo, ¿cuántos veterinarios epidemiólogos vieron hablar de COVID o en los medios, o a cuántos veterinarios citó el gobierno para poder trabajar con el COVID? Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, ¿sí? ¿Cuántos epidemiólogos veterinarios o cuánta gente con experiencia tenemos que trabajó hacia áreas transmisibles? Podemos enseñarle muchísimo más y podemos colaborar realmente en lo que era el manejo de una pandemia o una epidemia. ¿Cómo hacer los controles sanitarios? ¿Cómo hacer los rastreos? Lo hemos vivido, ¿sí? Y sin embargo, no sé, nos quedamos esperando a que nos llamen cuando podemos trabajar y ayudando a generar un mejor control sanitario. Pero bueno, siguen pasando el tiempo y ya ahora estamos de alguna manera, todavía obviamente siempre hay chance de poder colaborar y todos los que podemos colaboramos, pero creo que podría haber sido mucho más profunda la colaboración y no quedarnos sentados esperando a que nos llamen o declamando que somos agentes de salud pública, pero sin embargo no avanzamos en la interdisciplina para reconocer que ellos nos pueden contestar preguntas que no sabemos y nosotros podemos contestarles preguntas que ellos no saben. Por último, para avanzar con la última dimensión, la dimensión humana, haciendo un poco, quería poner acá el concepto de salud de OMS, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por eso me resultó sumamente valioso ponerlo, porque uno siempre, de alguna manera, define la salud como la ausencia de enfermedad. Y en realidad lo que se está trabajando es cada vez más en el completo bienestar físico, mental y social. Cada vez la sociedad avanza en ese lado, en ese sistema y hacia ese rumbo. Y no solo a la ausencia de enfermedad. Por eso es importante el concepto de bienestar. Entonces, bienestar humano, bienestar de los animales y bienestar del ecosistema. Esos tres bienestares de alguna manera forman una salud porque hay una salud equilibrada. Tenemos también una preocupante tendencia de crecimiento demográfico. ¿Sí? Las proyecciones, como ya le hemos visto más de 1000 veces, a 2050 con 9.000 millones o 10.000 millones de personas queriendo alimentarse, que necesitarían un planeta y medio o dos para abastecerse de todos los recursos necesarios. Obviamente que es preocupante porque no va a alcanzar el planeta para poder alimentarnos.
y en el medio pasan estas pandemias, o pasan terremotos, o pasan el cambio climático avanzando, y sin embargo la población sigue creciendo. Sabemos también que entre el 60 y el 70% de las enfermedades infecciosas provienen de los animales, o sea, son de origen animal, con lo cual el componente animal, como les decía, obviamente que está interrelacionado, porque indirectamente o directamente está relacionado con estas enfermedades infecciosas. A su vez vemos por el cambio climático cada vez más aumento de enfermedades vectoriales, lo vimos el año pasado y lo estamos sufriendo, dengue, zika, chikungunya. Eso no es azar, o sea, no es que se corrió la frontera en ningún lugar. El mosquito avanzó porque básicamente las condiciones de temperatura, al ir aumentando, cada vez es más propicio para que el mosquito llegue a donde realmente puede vivir y reproducirse. Si se acuerdan, seguramente de lo que era en su momento la mosca de los cuernos, que en teoría estaba a nivel más veterinario productivo, que estaba limitada, que llegaba hasta Misiones, sur de Brasil, y en 5 años la teníamos acá, básicamente va a pasar con otras enfermedades vectoriales. El mosquito, como transmisor y nuevamente reservorio, si vimos que los roedores y murciélagos eran reservorios de enfermedades vectoriales, imagínense los mosquitos, y su distribución ubicua también en todo el mundo y sobre todo en ambientes subtropicales y tropicales. También hay un aumento de enfermedades atendidas, y cuando digo de enfermedades atendidas, si ustedes ven el listado de la OMS, son básicamente las enfermedades que venimos hablando siempre de la profesión veterinaria: rabia, chagas, hidatidosis, triquinosis, tricomoniasis. Hay un montón de enfermedades que también se consideran desatendidas porque o no hay programas oficiales, no hay recursos, y estas enfermedades siguen avanzando, y a medida que también distintas sociedades avanzan en sus clases medias, también estas enfermedades se van obviamente distribuyendo con mayor velocidad. En el caso de la rabia, un objetivo de en 2030 erradicar la rabia en todo el mundo. Están trabajando de la OMS, de la OIE, de la FAO. Es un objetivo loable, esperemos poder colaborar para llegar a ese objetivo de fin de rabia para 2030. A su vez también vemos que en el sistema de salud pública hay cada vez más, no tanto en Argentina, sino en otras partes del mundo, la atención primaria está dedicada a la atención de adicciones. Vemos un creciente aumento del alcoholismo y drogas blandas, en lo cual eso de alguna manera también hace que vayan colapsando los sistemas sanitarios. También lo vimos en este fenómeno del COVID, respecto a los traslados masivos de gente, la globalización en todo su esplendor, pudiendo recorrer 3 continentes o 4 en un solo día, a través de la accesibilidad de los vuelos, la accesibilidad de moverse la gente, sumada a lo que son las migraciones, ¿no? Migraciones intercontinentales, desde África a Europa, desde zonas de conflicto de Asia a Europa o África, con lo cual el movimiento de la gente es incesante, y ustedes saben que todos llevamos puesto nuestra microbiota y nuestras bacterias, y nuestros virus a cuestas, con lo cual hace que también vayamos de alguna manera desperdigando enfermedades a medida que nos vamos moviendo. También, como les comenté hoy, una mayor interacción con animales, ya no solo desde la tenencia de mascotas, sino que al ir rompiendo esas fronteras, al ir solapando y ir avanzando sobre ecosistemas naturales, el contacto con los animales es mucho más frecuente que lo que era antes. Y además, el avance de las ciudades sobre los ecosistemas hacen que los animales empiecen a formar parte del ecosistema urbano, con lo cual obviamente eso implica un riesgo. Y por último, también como lo mencioné, la resistencia antimicrobiana. De alguna manera es el problema de las próximas décadas, está en crecimiento, es bastante difícil de frenar porque se están cuidando antibióticos para el último uso, pero sin embargo vemos que el crecimiento de resistencia intrahospitalaria y de distintas bacterias es bastante grande, con lo cual lo están citando como la próxima epidemia de las próximas décadas. Ya terminando un poco este panorama de las dimensiones, atacando las 3 dimensiones de la medioambiental, humana
y animal. Quería un poco, ya para ir resumiendo, viendo desde mi punto de vista cuáles son los desafíos y oportunidades que nos quedan y que vamos a ver por delante desde la profesión. De alguna manera quería describir algunas tecnologías que van a tener impacto en nuestra profesión, ¿sí? Para ver un poco hacia dónde van. Algunos lo podrán ver más optimistas, algunos lo podrán ver más pesimistas, pero creo que son tecnologías que todos deberíamos de alguna manera saber de qué se tratan y hacia dónde van. La primera que puse es telemedicina, porque ya he visto varias publicaciones y varias veterinarias que están haciendo consultas por telemedicina. Me parece nuevamente que vino para quedarse, que de a poco hay consultas que van a ser derivadas directamente por telemedicina y otras consultas que obviamente van a tener que ser en consultorio, pero si lo vemos en salud pública, lo vemos en humanos, ya lo estamos viendo en veterinarias. E-commerce, acá lo que un poco veo es que cada vez más la tienda veterinaria per se va a ir tal vez achicándose o desapareciendo, cada vez más venta por medios electrónicos. Esta pandemia hizo tendencia en la venta y despacho de todo tipo de productos. Por suerte está regulado los productos veterinarios, pero llega un momento en que seguramente la industria va a hacer presión para que, de alguna manera, los productos se puedan comercializar a través de distintos medios, como por ahí sucede en otros países, donde se pueden comprar productos veterinarios en varias páginas sin ninguna restricción. Por otro lado, menciono acá la inteligencia artificial y el machine learning. Hoy ya hay diagnósticos en humanos con inteligencia artificial. Imagínense que hoy un buen sistema de inteligencia artificial puede procesar 90 millones de imágenes en una hora, con lo cual el rango de aserción o el rango de positividad de ese diagnóstico es bastante alto. Obviamente que esto está incipiente, que lo están probando, nadie se termina a animar de generar un diagnóstico, pero que van a colaborar y van a ayudar en diagnósticos difíciles, eso seguro. Y el machine learning es un paso más allá de la inteligencia artificial. Quiere decir que la máquina no solo que capta la información, el Big Data, toda la información que hay, millones y millones de bits de información, sino que aprende de esa información y mejora el proceso, con lo cual los procesos de diagnóstico van a ir mejorando hora a hora y minuto a minuto. A medida que la máquina empieza a reconocer patrones, la misma máquina, el mismo sistema neuronal empieza a corregir y a aprender. Con lo cual, para el diagnóstico humano como en animales, va a estar seguramente en los próximos años. Por otro lado, tenemos todo lo que es genómica, cada vez más eligiendo y trabajando sobre la secuenciación, viendo qué genes funcionan, qué no, cuáles transcribir, cuáles no. Clonación ya casi que quedó fuera de moda, ¿sí? Pero fue el primer paso de todo esto, y hoy estamos dando, se está haciendo cada vez más tendencia al CRISPR, ¿sí? Que es una edición génica en donde se pueden dormir o despertar genes casi a pedido, son tijeras moleculares, con lo cual se puede de alguna manera recortar los genes que no nos sirven. Con lo cual, por ejemplo, si queremos hacer un toro sin cuernos, secuenciamos el gen y cortamos los genes o noqueamos los genes que expresan los cuernos. O queremos que, no sé, sean de pelaje todo blanco, bueno, noqueamos los genes que dan color al pelaje. Y así, imagínense todas las posibilidades. Con lo cual, el CRISPR no es una transgénesis, o sea, no es un animal transgénico, sino que simplemente sobre su secuencia o sobre su genoma lo que se hacen es editar genes que consideramos que no son útiles o que son perjudiciales. Por el otro lado, tenemos también todo el estudio de la metagenómica y metabolómica, cómo de alguna manera la periferia o cómo el entorno hace que todos los genes se expresen de una manera u otra,
o los alimentos también se expresen en crecimiento o no de los animales. Como dije hoy, tenemos un montón de información, esto le llamamos Big Data, cada vez más datos, y para procesar todos estos datos, y en el caso de genética, se usa la bioinformática, con lo cual, nuevamente, se pueden hacer patrones de secuenciamiento de genes, obtenemos cada vez más información de esos genes, con lo cual nos permite, obviamente, ser más asertivos en futuras decisiones respecto a genética. Por último, las tecnologías que hoy ya estamos viendo, a lo que llamamos AgTech, o todo lo que es tecnología para agricultura y ganadería, cada vez más lo vemos desarrollado, y hoy, por ejemplo, lo que es Internet de las Cosas, o IoT, por ejemplo, en collares de ganadería, en vacas lecheras, que nos dicen cómo es la rumia, cómo, si está en celo o no, cuántos pasos caminó, cómo es esa producción láctea. De alguna manera, hoy ya se está embarcando, imagínense nuevamente, el veterinario trabajando con toda esta información para, de alguna manera, poder generar mayor bienestar y mayor salud a los animales de producción. Entonces, de alguna manera, estas son todas las tecnologías que a mi punto de vista hoy habría que estar mirando, van a ser obviamente tendencias en los próximos años, pero no podemos dejar de desconocerlas, ¿sí? Porque nos van a ayudar o nos van a perjudicar, todo de acuerdo en qué lado nos estemos parando. Por el otro lado tenemos un montón de nuevas tendencias, y acá es donde se pone interesante, porque el rol del veterinario va a estar sí influenciado por estas tendencias. Ya no estamos hablando de tecnologías que nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar, sino que la tendencia muchas veces son irreversibles y van hacia un lado, a veces son modas o a veces no, son tendencias que llegaron para quedarse. Entonces claramente el veterinario tiene que ver en dónde se para frente a estas tendencias. Acá vemos distintas imágenes. Vemos desde perros robots, del de Boston Dynamics, el de Sony. Vemos cada vez más una tendencia hacia el veganismo, ¿sí? Como manifestación. En realidad es veganismo o antiespecismo, ¿sí? O sea, animales no humanos, evitar consumo de animales no humanos, básicamente. Vemos consumo de otros productos alimenticios, grillos, cada vez hay más granjas de grillos en Europa, en México, que era un alimento tradicional, y hoy, ¿se imaginan un veterinario manejando una granja de grillos? ¿Sí? ¿Qué enfermedades? ¿Cómo criarlos? ¿Qué producción? ¿Cómo tiene que ser la sanidad? Vemos también respecto a la producción, fíjese abajo, la carne industrial contamina, ¿sí? Una tendencia respecto a no solo de veganos, sino de organizaciones ambientalistas respecto a cómo se produce esa proteína. Si es en producciones extensivas, si es en producciones intensivas. Estas últimas semanas ha habido un debate de carne a China, ¿sí? Que distintos movimientos ambientalistas de alguna manera se han pronunciado en contra de esas mega granjas. Entonces todo esto nos va a estar sacudiendo como profesionales. Nos va a estar de alguna manera probándonos a cada rato en qué lugar queremos estar, cuál va a ser nuestra actitud y cuál va a ser el enfoque que vamos a usar. Si vamos hacia una salud o vamos hacia la disciplina y actuar sobre la disciplina. Vemos sustitutos de alimentos, carne que no es carne, o sea, hamburguesas hechas de vegetales que parecen carne, Beyond Meat, Impossible Food, mayonesa sin huevo, ¿sí? Que hoy es tendencia. Hay varios ya productos vegetales que imitan productos que contenían subproductos animales. Hamburguesas de laboratorio, que hoy por costo es imposible, pero seguramente si Bill Gates, McDonald's y Exxon se ponen de acuerdo, seguramente puedan hacer mega fábricas de hamburguesas sintéticas que van a salir centavos de dólar. Con lo cual, el futuro no es lejano, y es lógico que eso suceda, porque todo esto que estamos viendo, todas estas tendencias de alguna manera impactan en el consumo e impactan en la forma en que nos vamos a alimentar. Entonces, ¿cómo nos impactan nuevamente estas tendencias? Por un lado, vemos la mascota como un objeto de consumo, ya no como el Bobby o como el perro que nos da cariño, sino que hoy
es un objeto de consumo o un objeto de exhibición, tanto para atrapar público político o público masculino o público femenino. El perro o la mascota hoy actúa como un símbolo de estatus, según qué raza, según qué collar y qué le debe comer. Seguramente tiene una tendencia y genera un impacto, una influencia, y por eso son usados por influencers. La tendencia de mascotas animales, la tenencia, perdón, básicamente porque seguramente se empiece a discutir en los próximos años respecto a si es ético tener un animal, criarlo, y de alguna manera que el intercambio, se produzca un intercambio de afectos, o sea, los antiespecistas están en contra, por ejemplo, de la tenencia de mascotas, y obviamente del consumo de carne. ¿Se imaginan que si en 10 años se come la mitad de carne, qué vamos a hacer con toda la proteína que producimos? ¿Quién se la va a comer? Esto es una tendencia que pareciera que fuera irreversible, o sea que cada vez el discurso es comer menos carne. Entonces, aquellos veterinarios que nos dedicamos o se dedican a la producción, claramente van a tener que buscar otras alternativas para, de alguna manera, responder a esas tendencias. A su vez aparecen cada vez más proteínas sustitutas, como veíamos recién, la leche que no es leche, la mayonesa que no tiene huevo. Todo básicamente guiado porque la producción de esas proteínas tiene un impacto sobre el calentamiento global. Entonces, mientras ese discurso se mantenga y mientras se logre comprobar que la producción animal trae efecto sobre los gases invernaderos, seguramente también va a hacer que se disminuya el consumo de carne. Por otro lado, mientras se disminuye el consumo de carne o de proteínas industriales, se va aumentando el consumo de proteínas orgánicas o alimentos orgánicos, en consonancia con la naturaleza, agroecológicos, que de alguna manera demuestran que tienen sustentabilidad, que son producidos con bienestar animal y que no tienen un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, esto es de alguna manera, la primer tendencia que hoy estamos viendo y que seguramente va a seguir avanzando porque tenemos, como les recordé, un solo planeta. Y para poder llegar a 2050, si seguimos este ritmo, claramente no vamos a llegar con la cantidad de recursos que necesitamos extraer para alimentar a esos 10.000 millones de personas. Por otro lado, también vamos a empezar a tener tareas y automatización de tareas e inteligencia artificial que van a terminar de alguna manera, algunas veces reemplazando y otras veces colaborando con nuestra actividad profesional. Claramente, y por lo que vimos anteriormente, vamos a ver, supongo, más sin ser futurista, pero por lo que estamos viendo, vamos a ver un aumento en la frecuencia de epidemias o de pandemias, o de enfermedades emergentes, enfermedades que no teníamos, como dije, chikungunya, cuando yo viajaba a Venezuela lo sentía común, la gente tenía chikungunya, pero estamos en Venezuela, a 9.000 kilómetros de acá, y sin embargo ya hace 2 años que tenemos casos de chikungunya en Argentina, y no es porque hayan traído el virus, sino simplemente porque hay mosquitos que lograron llegar hasta Argentina para poder transmitirlo. Con lo cual, nuevamente, todo tiene un impacto. El avance sobre la naturaleza tiene un impacto directo sobre animales y sobre personas. Y por último, la resistencia antimicrobiana, que impacta no solamente, obviamente, sobre los tratamientos humanos, sino que cada vez va a ser más difícil poder usar antibióticos, más que nada como metafilaxia o como de alguna manera no terapéuticos, sino preventivos en explotaciones intensivas. No solo por el tema de resistencia, que claramente está alineado, sino también porque nuestro consumo no tenga residuos de ningún tipo y que nunca hayan sido tratados preventivamente con antibióticos. Entonces, como uno de los pilares que hablamos hoy es garantizar de alguna manera las proteínas de origen animal,
lo que siempre garantizábamos, nuestro rol principal, era que sean inocuas, ¿sí? Y que no tengan residuos. Siempre nos centramos de la profesión básicamente en estos dos atributos, pero ¿qué nos van a exigir a futuro? No solo los consumidores, sino los gobiernos, las regulaciones, que esa proteína sea producida con el máximo bienestar animal posible, ¿sí? Que para haber producido ese kilo de proteína no se haya degradado el medio ambiente, que no se haya usado mano de obra inadecuada, ¿sí? Llámese mano de obra infantil, mano de obra precarizada, y que tenga el mínimo proceso industrial posible. Entonces, de estar regulando, o estar reclamando, o estar demandando que las proteínas sean inocuas y sin residuos, vamos a tener organismos, gobiernos y consumidores demandándonos estas actividades. Con lo cual, vuelvo a ver el vaso medio lleno, son áreas de vacancia que como profesionales podemos avanzar en cada una de estas áreas. En algunos hemos avanzado dando algunos pasitos. En otras áreas creo que nos falta un montón por avanzar. Y creo que de alguna manera nos genera un ambiente y un ecosistema propicio para que la profesión esté cada vez más anclada en una salud, viendo un sistema holístico en donde impacta en los animales saludables, gente saludable y un planeta saludable. Ese es el concepto bajado a tierra, acá tienen un concepto bajado a tierra de una salud. En concreto, cosas que podemos hacer mañana, que podemos desde nuestro consultorio, desde nuestra veterinaria, desde nuestro escritorio, empezar a trabajar en planear cómo puedo ayudar a mi cliente, a mi productor, a mi paciente, a trabajar más en el concepto de una salud. En resumen, nuevamente somos uno de los pocos profesionales que tenemos las incumbencias para poder intervenir sobre el animal vivo y antes, durante y después de su muerte. Los animales no están solos, están estrechamente relacionados con lo que los rodea, tanto a mascotas como a animales domésticos de producción, como animales silvestres. Cualquier acción que hagamos sobre los animales o sobre el ambiente va a terminar ineludiblemente repercutiendo en nosotros. Producen alimentos y producen proteínas con los cuales no solo tenemos que certificar su inocuidad y residuos, sino cada vez más su bienestar, su mano de obra y su forma de producción. Y también tenemos que ayudar a nuestros productores a ver el impacto que tienen los residuos, los desechos, los efluentes sobre ese ambiente y cómo va a impactar después a futuro en todo el ambiente que nos rodea, no solo urbano, sino también rural. Entonces, por eso digo que es una profesión de triple impacto, ¿sí? Una salud nos requiere tener la mirada sobre las tres dimensiones. Y como somos una profesión que básicamente es humanista y que de alguna manera desde la facultad uno tiene una vocación de servicio, yo quería terminar con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Con lo cual, los veterinarios, con nuestra vocación de servicio, creo que tenemos un rol muy importante por delante y creo que en el marco de una salud podemos hacer la diferencia y podemos realmente enaltecer esta profesión para generar que este impacto sea altamente positivo para toda la sociedad. Les agradezco la atención, que me hayan escuchado. Acá les dejo mi correo para cualquier consulta, obviamente, o comentario, o crítica, o lo que sea, es bienvenido, son puntos de vista. La idea era generar debate, la idea es generar unas primeras piedritas en el zapato para que este tema cada vez lo vayamos viendo transversalmente y cada vez hacia el futuro. Gracias.
Excelente, Matías. A más de uno nos vas a dejar hoy pensando y principalmente muy claras las oportunidades que tenemos como médicos veterinarios. La verdad que ha sido excelente la disertación y vuelvo a repetir, vamos a estar más de uno pensando en todo esto que has redactado hoy y generando el debate en nuestros ámbitos de trabajo. Voy a invitarlo al doctor Héctor Otermin a que prenda su cámara y enseguida su micrófono mientras te hago la primera pregunta que está en el chat, que refiere a qué cambio considerás vos realizar en las instituciones formativas de médicos veterinarios. Y en esto creo que sos pionero, no sé si pionero, pero tenés mucho para hablar por el tema de tu docencia y lo que venís haciendo en la Universidad del Centro. Sí, la verdad que las oportunidades son enormes. Por suerte, en nuestra Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro, me han dado la chance y nos han dado la chance de trabajar en una salud. Hace varios años que se armó una comisión de una salud y ahora de alguna manera estamos pensando en un trayecto formativo, ¿sí? Entonces estamos sentando las bases de ese trayecto formativo de que sea desde primer año hasta quinto año, en donde los contenidos de una salud se van a ir volcando en cada materia. Con lo cual la formación y nuevamente la óptica que vamos a obtener de ese alumno va a ser totalmente distinta a la que estamos obteniendo hoy. La visión 360 y holística y sistémica de los alumnos que estén formados en una salud va a hacer que el abordaje sea cada vez mejor. No dejan de llegar las felicitaciones de parte de todos los colegas, gente conectada de Brasil, de Paraguay, mucha gente de Tandil, de San Luis, de La Pampa, así que mis felicitaciones, Héctor, si querés prender tu micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la paciencia y por escucharme. Sí, Matías, yo te quería hacer una pregunta antes de finalizar. Hiciste referencia al proyecto de inversión chino y el impacto ambiental que podía existir y donde los ambientalistas se han opuesto rotundamente a ello. Por otra parte, hoy todas las producciones porcinas y los productores porcinos y los que están en ese nivel manifiestan que montar una granja de ese tipo con toda la tecnología actual prácticamente no se generaría ningún impacto porque prácticamente se aprovecharía todo, con la producción de biogás, impermeabilizando todos los piletones para que no exista ninguna infiltración de residuos hacia las napas, en fin, ¿cuál es tu visión respecto del tema? A ver, permitime ser, y conociendo el paño, un poco desconfiado. O sea, primero un poco por lo que conté respecto a las megagranjas como futuros o como posibles reactores biológicos, ¿sí? De multiplicación de cualquier tipo de bacteria o virus. Primero eso. Y segundo, lo que se promete después no sé si se termina cumpliendo. De hecho, ¿cuántas granjas ves produciendo con biogás? ¿Cuánto sale a hacer una planta de biogás para tratar todos esos residuos? Son cerca de, según me dijeron y leí, 150 kilos o litros por día de efluentes por cerda. Estamos hablando de megagranjas de 12.000 cerdas produciendo, bueno, cerca de 1 millón de litros de efluentes por día. No hay capacidad para procesarlos, no creemos que nadie pueda terminar de invertir en esas plantas de residuos, ojalá que sí, ojalá me confunda, pero siempre es lo que llamamos, o lo que se llama, externalidades. O sea, ¿quién paga esas externalidades? Si se contamina la napa de todo un pueblo, ¿quién la paga? ¿El dueño del criadero? Si desmontan y se genera todo un problema de, por ejemplo, del acuífero, o desbordes o aludes, ¿quién lo paga esto? O sea, esas externalidades están calculadas en el costo de instalar la granja, y ese es siempre el gran error. Lo que se llaman externalidades no quedan calculados. Cuando vos haces el costo de inversión, armás tu Excel y decís, bueno, listo, tanto para paridera, tanto para paredes, tanto para
los resumideros, tanto el veterinario. Bueno, y el impacto ambiental, o sea, es solo lo que se paga el impacto ambiental. De hecho, no se tiene en cuenta cuál puede ser y no se conoce a ciencia cierta. Con lo cual, en otros países lo que se hace es terminar de restringir más la construcción de megagranjas y pensando a ver una cuestión más práctica, es una opinión personal, en cuestiones más prácticas y como veterinario, yo prefiero 100 granjas de 100 cerdas a tener una granja de 10.000, porque seguramente nos va a dar más trabajo a más veterinarios, a más trabajadores, va a ser un poco más extensiva, no va a necesitar semejante cantidad de infraestructura, de antibióticos, de bioseguridad, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, mientras más diversificás, menor riesgo de poder servir de usina de crecimiento o de reactivo para toda esa cantidad de virus y bacterias que están. Entonces, me parece que sería más inteligente y más para todos tener pequeñas granjas con productores locales y no mega granjas, que seguramente la van a tener 2 o 3 propietarios en Argentina, y que seguramente no van a cumplir ni van a contemplar con esas externalidades. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien, Matías. Está el contacto entonces del doctor Matías Nardelo en pantalla por cualquier otra consulta que haya quedado o comentarios que quieran realizar a su disertación. Entonces, Héctor, y al doctor Ignacio Cotani le pedimos que, prendiendo ambos sus micrófonos, hagan el cierre de lo que fue esta charla de oportunidades, desafíos en el rol del médico veterinario en el contexto de la pandemia. Ignacio, si querés hacernos un cierre. Sí, Maricel. No, nuevamente agradecerle a Matías la colaboración con esta charla, que la verdad es que resultó muy interesante, ponía en el chat una excelente charla, a mi ver, la verdad, por esta también que estuvieron consultó Héctor y otras situaciones, especialmente la del coronavirus, tan candentes en este momento y son tan interesantes para nuestra profesión. Así que agradecerte nuevamente, agradecer a Héctor, a la FEBA en general y a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias. Bueno, varios me preguntaron si la charla quedaba grabada. No sabría contestarles, ustedes me dirán. Sí, aparentemente Maricel se ha quedado sin conexión. Sí, las charlas quedan grabadas y están publicadas aproximadamente en la próxima semana, tanto por parte de la Facultad de Ciencias Veterinarias como en la página de la Federación Veterinaria Argentina. Bueno, yo, más que agradecerte, Matías, realmente creo que la charla ha superado ampliamente las expectativas y nos vamos con un sinnúmero de... Tengo algunas respuestas sobre algunas preguntas que te hiciste sobre la participación de la federación. El tema de ser amplios y ser abarcativos y ser interdisciplinarios, creo que ya lo hemos entendido. Hoy, desde FEBA, estamos participando en la CGP, que es la Comisión General de Profesionales de la República Argentina. Hay una subcomisión de salud, en la cual la integran 13 profesiones. Y bueno, nosotros somos una de ellas. Entonces tenemos las temas de salud con todas las otras profesiones de la salud. Y bueno, eso creo que es un inicio para empezar a la profesión integrarla interdisciplinariamente. Con respecto, vos mencionaste algo, si no habías visto epidemiólogos o profesionales veterinarios consultados en esta pandemia, y alguien lo preguntó en el chat también. Nosotros cuando empezó EMIA, vimos que realmente nosotros podíamos tener un rol o una posibilidad de entregar o aportar o colaborar, ¿no es cierto?, con nuestro conocimiento, con
y se envió nota desde la Federación Veterinaria Argentina al presidente, ministro de Salud, poniéndonos a disposición para lo que quisieran, para lo que consideraran que podíamos sernos útiles, pero bueno, no tuvimos respuesta al respecto. Otro punto que mencionaste fue la telemedicina. La Federación, en estos momentos, en la última reunión que mantuvimos, hemos instalado dentro del ámbito de la Federación la telemedicina. Hoy existe una subcomisión que ya empezó a trabajar a ver cuáles son los alcances que podemos darle dentro de la profesión, cuáles son los impedimentos legales, los problemas que puede existir de mala praxis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ya está instalado. Y siguiendo con el tema interdisciplinario, dentro de 15 días vamos a tener dentro de los webinars al doctor Jorge Recalde, médico y médico veterinario, y justamente va a abordar el tema de la resistencia antimicrobiana y el impacto ambiental. O sea que prácticamente estamos dando respuesta a varias de las preguntas que te hiciste durante tu exposición. Así que bueno, desde ya, Matías, muchísimas gracias. Gracias, Ignacio, a la facultad, y bueno, Maricel, que colaboras semanalmente en la conducción, ¿no es cierto?, de este ciclo de charlas. Bueno, y los esperamos el próximo martes, nuevamente con otro webinar de la Federación y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y el espacio. Así que bueno, me encanta que lo hayas dejado pensando. Yo también pienso todos los días, así que buenísimo que esto sirva de disparador para un montón de actividades. Les agradezco nuevamente y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego.